Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón, Facultad de Bellas Artes, Licenciatura en Artes Visuales. Asignatura Antropología Cultural, profesor César Quijano. A continuación, los integrantes del grupo estarán haciendo un énfasis sobre la charla Fundamentos teóricos de la antropología cultural. Fundamento de la antropología. Precisamente tiene como objetivo ayudar a descubrir la riqueza intelectual, ya que la sucesión de civilizaciones y pueblos a lo largo de la historia es reflejo de la variedad de respuestas entre unas estímulos semejantes en el transcurso de milenios. La antropología cultural es una rama de la antropología que centra en su estudio en el conocimiento del ser humano por medio de su cultura, es decir, costumbres, mitos, creencias, normas y valores, y que guían y estandarizan su comportamiento como un miembro de un grupo social. Guarda una diferencia en la antropología social, no solo en su origen. La antropología cultural nace en los Estados Unidos, mientras que la social en la Gran Bretaña, sino también por las diferencias en su orientación. Pues la antropología cultural hace énfasis en la cultura, mientras que la antropología social hace énfasis en la estructura social. La antropología cultural parte de la siguiente primicia: los seres humanos somos animales sociales, pues vivimos dentro de grupos más o menos organizados. Las sociedades humanas, sus miembros comparten forma de pensamiento y comportamiento que, tomando en conjunto, constituyen su cultura. Claude Lévi-Strauss concibe la investigación antropológica en 3 etapas. La primera etapa es la etnografía, que es la descripción de una cultura. La segunda etapa es la etnología, que es antropología propiamente dicha, que es una síntesis en la que se crea una teoría de la cultura general, aplicable a todas las sociedades humanas. La antropología como campo específico de estudio tiene su origen en la segunda mitad del siglo XXI. Al igual que la sociología, se diferenciaba de esta y otras áreas del estudio humanístico, en el hecho de que la antropología se abarcaba a la investigación de sociedades remotas, por lo general, sociedades ajenas culturalmente a la sociedad occidental, que eran considerables, simples o primitivas. A lo largo de su primera etapa, la antropología estuvo fuertemente influenciada por el evolucionalismo social. De esta manera se relacionó con las teorías de Darwin acerca de la evolución de la especie humana. Esta idea intentó aplicarse también como ley general para estudiar los fenómenos socioculturales. Además, el siglo XXI estuvo marcado por el desarrollo del colonialismo y el imperialismo. No es de extrañar, por tanto, que en sus primeros años la antropología tuviera una mirada etnocéntrica para abarcar la materia de su estudio. La antropología recurre a herramientas y conocimientos producidos por las ciencias naturales y las ciencias sociales. La aspiración de la disciplina antropológica es producir conocimientos sobre el ser humano en diversas esferas, pero siempre como parte de una sociedad, entre otras disciplinas. La antropología se constituyó como disciplina independiente durante la segunda mitad del siglo XXI. Uno de los factores que favoreció su aparición fue la difusión de la teoría de la evolución, que en el campo de estudios sobre la sociedad dio origen al evolucionalismo social, entre cuyos principales autores se encuentra Herbert Spencer. Los primeros antropólogos pensaban que así como las especies evolucionaban de organismos sencillos a otros más complejos, las sociedades y las culturas de los humanos debían seguir el mismo proceso de evolución hasta producir estructuras complejas como su propia sociedad. Buenas, soy Yajaira Griffith y les estaré explicando sobre las 4 diferentes ramas de la antropología cultural
y también sobre principales teóricos que conforman en ella. Como saben que en la rama de la antropología se conforma con 4 campos o subdisciplinas de estudio, iniciando con antropología social y cultural, a la cual se denomina sociocultural. También conocido como antropología sociocultural, es la responsable del estudio de las sociedades y las culturas humanas, especialmente su diversidad. Este primer campo se dedica a observar, analizar y explicar las similitudes y diferencias sociales y culturales que existen entre grupos. Dentro de estas incluyen 2 tipos de prácticas que complementan este campo y con lo que se trabajan en conjunto. A etnografía, se encarga de explicar las prácticas culturales de una sociedad o comunidad en particular. Y la etnología, responsable de observar, analizar, interpretar y comparar los resultados con los objetivos de la etnografía. Para comprender adecuadamente lo que es la antropología sociocultural, es necesario entender lo que es antropología cultural por un lado y lo que es la antropología social en el otro extremo. Si bien es cierto que muchos autores los usan como sinónimos, pues ambas también tienen muchos puntos en común. Estas 2 tendencias tienen orígenes diferentes, pero como se dice en la antropología argentina, les liche, la disciplina en su conjunto nunca se homogenean en lo que respecta a interesantes y perspectivas. Les liche 2001 a P14. O como nos dicen los antropólogos peruanos Rodrigo Montoya, no existe una antropología. La antropología es una observación, la que existe con sus diferentes tendencias antropológicas que varían de país a país, o en este caso dependiendo del continente. Se puede comprender que la antropología sociocultural estudia las sociedades y las culturas humanas, tratando de descubrir prioritariamente los elementos corporativos, las diferencias con una estrategia holística, esto es, enfocada en la globalidad. La posición que se adopta al dominar a esta disciplina antropología sociocultural concuerda con 2 denominaciones más extendidas, las cuales son antropología social y antropología cultural. Antropología biológica, también conocida como antropología física, es la encargada de estudiar la diversidad biológica del ser humano en el espacio y tiempo. Este campo está conformado de 5 interesantes formatos en particular: la paleontología, la genética humana, el crecimiento y desarrollo del ser humano, la capacidad del cuerpo para enfrentarse a situaciones como el calor, frío y altitud, y por último, la biología, evolución, comportamiento y vida social de otros seres, o bueno, en este caso primates, que somos, o entre evolución humana. Además, se sirve de diversas disciplinas científicas que dan cuenta de su entorno y de sí mismo como parte de la naturaleza. A diferencia de otras disciplinas similares, esta destaca por su punto de vista evolutivo, comparativo y biocultural. Desde el punto de vista evolutivo, la disciplina trata de responder las causas y trayectorias evolutivas que han dado origen a la variedad biológica actual. Desde el punto de vista evolutivo, la disciplina trata de
pondera las causas, o en este caso, en un distinto punto de vista comparativo estudiado a individuos de diversas culturas y lugares geográficos, al igual que sus antepasados en este caso. Continuando con el enfoque biocultural, pone su énfasis en lo que los seres humanos no solo son los seres biológicos, sino también seres culturales, analizando la interrelación de ambas esferas. Siguiendo con la antropología lingüística, entrando en este estudio del lenguaje en contextos socioculturales a través del espacio y tiempo. Los antropólogos que estudiaban esta especialidad se daban a conocerse como sociolingüísticos y son quienes intentaban descubrir la relación que existe entre las prácticas lingüísticas y las variaciones socioculturales en términos sonoras, escritas, o si no, cómo cambiaron en términos desde los últimos tiempos que estuvieron originalmente hasta lo que estamos moderno desde ahora. La antropología lingüística forma parte del estudio de la antropología. Es el estudio interdisciplinario de cómo el lenguaje influye en la vida social y cultural. Estudia el ser humano a través del lenguaje como condición y resultado de las interacciones sociales, centrada su interés en los hablantes como actores sociales y parte de una base etnográfica. La antropología lingüística estudia la diversidad lingüística de las sociedades humanas. Mediante esta disciplina aprendemos a observar, interpretar y comprender los usos lingüísticos de una sociedad en común o en relación con otras, aprendiendo de las diferentes características culturales y sociales desarrolladas en torno a su lenguaje. Y terminamos con la arqueología, o en este caso su versión en el sociocultural, lo cual se está encargado de estudiar las culturas humanas por medio de analizar los objetos, materiales, herramientas y construcciones que la gente ha hecho a lo largo de los años, o historias monumentales que han pasado y en distintos lugares. Para hacer esto, la práctica más común es remover la tierra de dichos objetos y mapear la localización de las construcciones con el objetivo de comprender mejor cómo era la vida diaria de la gente en esos años, así como entender las diferencias y similitudes entre las sociedades humanas a través del tiempo. A lo que también incluyendo con esta disciplina científica que se encarga de estudiar las sociedades humanas del pasado a través de distintos tipos de vestigios que se conservan tanto en contextos terrestres como subacuáticos. También podemos mencionar algunos aspectos evidentes en un entrelazamiento preterario y presente de la arqueología y la antropología cultural, en el que el presente de los espacios teóricos epistemológicos en que ambos disciplinas convergan, en el cual su estado halla a reflexiones de corto teórico y metodológico y las pulsiones críticas. Ahora, continuamos con los teóricos principales de la antropología cultural, siendo Framboise, Miden, Westfalia, 9 de junio de 1858, Nueva York, a 21 de diciembre de 1942. Fue un antropólogo estadounidense de origen judío-alemán,
Ha sido considerado como el padre de la antropología estadounidense y se le asocia en la sección historicismo antropológico, o en este caso más bien el cultural. También está un detalle que se tiene que decir acerca de Boas. Fue uno de los más destacados opositores a las ideas de racismo científico, muy populares en aquel momento, que defendía la raza como un concepto biológico y afirmaba que el comportamiento humano era explicablemente la tipología de las características biológicas. Ahora, entrando en su causa de muerte, infarto agudo de miocardio. Nacional alemana y estadounidense, educado en Universidad de Bonn, Universidad de Heidelberg, Universidad de Kiel y Universidad de Kiel PH0 en física hasta 1881. Supervisor doctoral Gustav Karsten, alumno de Friedrich Ratzel, Karl Ritter y Wilhelm Wundt. El antropólogo inglés Sir Edward B. Taylor, La cultura primitiva 1865, y el americano Lewis H. Morgan, La sociedad antigua 1877, son los autores más destacados de esta línea de investigación. Taylor introdujo el término cultura en la antropología y dio de él una definición clásica, a la cual, teniendo en cuenta las variables y distinciones que tenemos hoy en día, fue uno de su apoyo. Bueno, indirectamente. Entre las raíces de la antropología cultural se remontan a 1800, cuando los primeros estudiosos como los antes mencionados Lewis, Harry Morgan y Edward Taylor se interesaron en el estudio comparativo de los sistemas culturales. Y se le tiene una mención en términos científicos a Blumenbach. Es mundialmente conocido por ser el fundador de la antropología científica. Se acercó al estudio del ser humano con la mente del científico natural. Fue uno de los primeros científicos en ver el hombre como un objeto de la naturaleza y vio en él el más perfecto de todos los animales domésticos. La antropología cultural, en el interés por estudiar al ser humano, se ha encontrado con una diversidad tal cual ha visto la necesidad de desarrollar unos métodos de investigación. En él aparecen unas técnicas de campo donde la relación sujeto que estudia y sujeto al cual se aprende está mediada por el discurso y la reflexividad de ambos participantes, la observación como un elemento fundamental de la investigación antropológica. Se establece como un fenómeno traductor de las diversidades. Es importante llevar a la reflexión sobre esta relación y sobre esta construcción científica del conocimiento. Hay dos supuestos principales incrustados en el evolucionismo social: la unidad psíquica y la superioridad de las culturas occidentales. La unidad psíquica es un concepto que sugiere que las mentes humanas compartan características similares en todo el mundo. Esto significa que todas las personas y sociedades pasarán por el mismo proceso de desarrollo. El supuesto de superioridad occidental no fue inusual para el periodo de tiempo. Esta suposición estaba profundamente arraigada en el colonialismo europeo y se basaba en el hecho de que las sociedades occidentales tenían una tecnología más sofisticada tecnológicamente y una creencia de que el cristianismo, la etnografía, que es la descripción de una cultura, y la etnología, que es la comparación entre culturas, serían dos momentos o etapas de la misma investigación antropológica, que terminaría en una síntesis, terminando o generando la teoría de la cultura. En conclusión, los fundamentos teóricos de la antropología cultural son los que estudian el comportamiento humano desde una perspectiva cultural, es decir, que analizan las estructuras de las relaciones sociales a partir de su relación con el entorno cultural y simbólico que los rodea.
como por ejemplo que investiga la cultura a lo largo del tiempo y su propio espacio, como la costumbre, los mitos, los valores, las creencias, los rituales y la religión. Son objeto de estudio de la antropología. De esta mirada se desprende a su vez áreas como la antropología urbana, de parentesco, filosófica o de religión.